Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Montoya. Muchas gracias a los organizadores del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinarias, bueno, pues la aceptación de esta ponencia trata sobre el estatus del diálogo social en México a través de sus mecanismos de participación ciudadana. Es una revisión en un periodo 2021-2022. Yo les quiero comentar que esta ponencia es una investigación de largo alcance, pero bueno, aquí se detallan algunos resultados. Estuvo dividido en tres fases, ¿no? Sobre entender qué son mecanismos de participación, qué es la participación ciudadana, qué mecanismos de participación existen en México y si las organizaciones de la sociedad civil aún dialogan con los mecanismos de participación ciudadana en México, y esto fue gracias al derecho de acceso a la información. Bueno, pues entendemos por participación ciudadana como el involucramiento de las personas en un espacio público, ¿no? Integrantes de la comunidad. Se vincula a una práctica democrática y a la tipología de relación entre sociedad y gobierno, ¿no? Que se desea construir. Tres teóricos como Valdis, Merino y Esper pues, fueron nuestros ejes en la construcción de este concepto. Sobre el diálogo social es conocido por una definición clásica de la Organización Internacional del Trabajo, en donde pues dialogan nada más tres, que son los trabajadores, los empleadores y el sector público, pero autores como Arias y como Reynoso consideran que pues, se tienen que abrir a nuevas realidades, ¿no? Otros sectores, otros actores sociales, que sean a diferencia de los convencionales. Consideramos también, gracias a autores como Arnsten y Checa, que los mecanismos de participación ciudadana pues deben de tener una serie de características, ¿no? Que sean informativos, que sean consultivos, que sean deliberativos. Y eso dio pauta en que en América Latina se crearan una serie de mecanismos innovadores, ¿no? Que pues impulsan impulsan y enriquecen las democracias de los países, ¿no? También hemos visto que hay 5 elementos a considerar en un mecanismo, que tengan acceso a la información, que se involucren, que tengan una metodología clara de trabajar, que tengan también su control de expectativas, ¿no? Hasta dónde pueden llegar a corto, mediano plazo, cuáles son los planes, cuáles son las agendas, y desde luego que se pueda definir el mecanismo a diseñar, ¿no? Alrededor del mundo y sobre todo en América Latina existen una serie de tipologías de mecanismos de participación ciudadana. Pueden ser desde consejos consultivos, consejos económicos, mesas de diálogo, asambleas populares, contralorías sociales, ¿no? Hay una serie de mecanismos que ayudan a reflexionar, a analizar pues, temas de urgencia, de necesidad, ¿no? Contextual. En México, pues hay una serie, muchas experiencias de mecanismos. Aquí subrayo nada más unos 5. Uno fue en el 27, que pues teniendo la influencia de la República de Weimar en Alemania, se iba a crear un cuerpo consultivo oficial permanente a propuesta de Plutarco Elías Calles, un organismo de diálogo social, ¿no? En 2001 hubo un mecanismo de diálogo entre sociedad civil con la Unión Europea en el marco del Acuerdo de Cooperación. En 2004 un consejo técnico consultivo que hasta la fecha existe, es uno de los más fuertes y está creado a raíz de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Sociedad Civil. Hay otro más, un mecanismo de colaboración entre sociedad civil y gobierno, gobernación, y otro más, el Comité Nacional de Productividad, que es adherente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hubo un reporte de gobernación de 2018 que nos dio mucha luz, ¿no? En saber cuántos mecanismos existen, y cómo están escritos, en fin, ¿no? Y este reporte nos hace ver que existen 329 mecanismos. La mayoría de ellos se contemplan a nivel regional o nacional. Muchos de ellos son municipales, estatales. La Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, tiene tiene el 52% de consejos naturales, de protección natural, de protección del medio ambiente, de cambio climático. Y en funcionamiento, pues la mayor parte de ellas son de consultas, son de asesoría. Las formas de participación o el tipo en el que más usan son los consejos o los comités. También tienen su sustento normativo, ¿no? A través de las leyes, que eso es muy importante, que sean reconocidos y legitimados, ¿no? A través de la ley. Y después del 2018, falta de información, de plataformas,
pues al ver que no había una relación clara de lo que reportaba Segov y después, y sobre todo porque hubo un cambio de administración, pues hicimos una serie de consultas a a estas cuatro instituciones, ¿no? Gobernación, pues no tiene una actualización de ese reporte del 2018. Considera que la participación ciudadana no tiene que circunscribirse a la sociedad civil, sino también abrirse pues, a un ciudadano a pie. Y esta respuesta fue muy ambigua, ¿no? Fue muy curiosa porque pues, no trasciende en dar a conocer cómo participa la ciudadanía, ¿no? En la toma de decisiones. Y bueno, reporta la permanencia del mecanismo de colaboración entre sociedad civil y gobierno. En el documento tampoco se informa la integración de organizaciones de la sociedad civil en mecanismos. Por parte de Cultura fue un poco más abundante. Ellos reportaron pues una serie de programas en el que participaron personas de la sociedad civil, ¿no? En apoyo a comunidades, sobre todo en estos de rescates de parroquias o iglesias que fueron lastimadas, ¿no? En el terremoto del 17. También reportan un programa de apoyos a la cultura, reportan apoyos a dos organizaciones de la sociedad civil con financiamiento de 2019 a 2022. Reportan un programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias en donde no participan organizaciones de la sociedad civil. En relaciones exteriores, ya no reportan el mecanismo consultivo entre la Unión Europea y México, lo cual da de entender de que ya desapareció. Esta Cancillería pues ha sido la verdad un punto focal de las organizaciones hacia foros internacionales, lo cual sorprende al decir que ya no cuentan ni participan en mecanismos de participación social, ¿no? De la ciudadana, ¿no? Entonces eso fue una respuesta muy poco clara. Y por parte de Hacienda, señalan que el Comité Nacional de Productividad no colabora con organizaciones de la sociedad civil. Nuestras conclusiones son que pues, los mecanismos, aunque sean diferentes, tienen componentes comunes, que son deliberativos, deben de tener mucha información y deben incidir, ¿no? También, pues, de que tienen que ser reconocidos a través de las normas, de leyes. El reporte de Segov del 2018 nos dio un panorama muy integral, ¿no? De los espacios a nivel federal, estatal y municipal y cómo funcionan, ¿no? Y a través del ejercicio del derecho al acceso a la información, bueno, pues también conocimos qué pasó con eso, con algunos mecanismos que nos reportaron de 2018, qué pasó después. Nuestra reflexión final es que desde 2019 el gobierno de de México ha reconfigurado el discurso de sociedad civil, impactando pues negativamente en ciertas leyes, normativas, presupuestos y órganos colegiados, ¿no? Un índice de sociedad civil a nivel internacional señala incluso el enfrentamiento desafiante y complejo entre las organizaciones mexicanas y el gobierno, ¿no? Un primer dato, un primer embate fue en 2019, en 2020, al que la reforma del artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, bueno, pues se reformó, se limitaron los fondos que los ciudadanos pueden deducir vía donación a organizaciones de la sociedad civil. Es importante mencionar que actualmente en México existen más de 65,000 organizaciones, 9,500 autorizadas como donatarias, representan el 3% del Producto Interno Bruto y 3% de la población económicamente activa y generan pues 1 millón de empleos. Estas actitudes, estos cambios, bueno, pues son de gobiernos poco democráticos que obstaculizan espacios de gobernanza, ¿no? Desarticulan a los integrantes, burocratizan los espacios, replantean mecanismos a cambios de estatutos, de integrantes, incumplen la ley y desaparecen mecanismos de sociedad civil que las organizaciones son, pues como tal, puentes en el ejercicio, respeto y vigilancia de derechos. Por su atención, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado.